Dios, vamos a meditar, tener un espacio de meditación en la palabra de Dios. El libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4 dice la palabra de nuestro Dios. Éxodo capítulo 4. Qué bueno es el Señor. Eso, si desea compartir con algún amigo, qué bendición. Éxodo capítulo 4 dice: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿No te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿Qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara. Y él le dijo: Échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que hoy, Señor, mientras exponemos tu palabra, tu bendición esté sobre nuestras vidas. Amado Dios, te rogamos y te pedimos que nos bendigas, soberano Dios. Eterno Dios, te damos muchas gracias. Gracias te damos, eterno Dios, por tu amor y tu misericordia. Bendito tú eres para siempre, Señor. Gracias, mi Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús, háblanos y bendícenos para la gloria de tu santo nombre. Bendíganos, amado Padre Celestial. Permite, Dios, que la bendición hoy llene nuestras vidas. Bendíganos, Cordero Santo, y que tu palabra nos hable desde ahora, Señor, y para siempre. Amén. Y amén, y amén. Amén. Siéntese, amado hermano. Qué bueno es el Señor. Vamos a compartir en este pensamiento de la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a compartir bajo el tema: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Es la pregunta del capítulo 2, la pregunta que Dios le hizo a Moisés. Esa pregunta: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? De ahí sacamos el tema para hoy: ¿qué tienes en tu mano? Al igual que Moisés, la gran mayoría de personas nos sentimos incapaces de realizar un encargo grande. La mayoría de personas nos sentimos incapaces de afrontar un encargo trascendente. Hay encargos muy superficiales que finalmente esos encargos no nos van a hacer trascender. Pero hay encargos que son, hermano, totalmente trascendentes. Tal vez usted ha escuchado, hermano, hablar de en las Olimpiadas, la carrera que se llama la maratón. Eso lo hacen en las Olimpiadas. La maratón es correr 42.5 kilómetros. 42.5 kilómetros corriendo. ¿De dónde salió esa palabra maratón? Por el tiempo antiguo, el tiempo de las guerras griegas, donde una nación iba a invadir a una ciudad llamada Maratón, y dicen que escogieron, porque no había teléfono, no había WhatsApp, no había líneas telefónicas, nada de eso, y la historia dice que escogieron a los 5 soldados que más corrían, a los 5 soldados más preparados físicamente. Y la historia dice
que los enviaron para que llegaran lo más rápido posible por un camino que no era el camino habitual, porque si se iban por el camino habitual, los enemigos lo podían estar esperando para matar el mensajero. Y uno de ellos corrió tanto que llegó a esa ciudad y dio el aviso que venían los enemigos y que no había mucho tiempo para prepararse. Y la historia dice que dio la noticia y al instante cayó muerto. Corrió 42 kilómetros y medio, corriendo. Puede imaginarse, hermanos, eso es mucho, mucho. Más lejos que de aquí a Campo Alegre, corriendo. Hermanos, no se habla mucho del soldado, no se habla, pero ese hecho de correr hasta esa ciudad marcó un deporte que hasta el día de hoy se ha hablado, la maratón, correr 42.5 kilómetros. Entonces hay encargos que son trascendentales. Moisés fue llamado para liberar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, sacarlo de Egipto. Tal vez los que no conocen la historia, aunque es muy conocida la historia porque yo desde mi niñez vengo viendo en la Semana Santa las películas de los 10 mandamientos. Levanten la mano los que han visto la película de los 10 mandamientos. Todos, casi todos. Es una película como de 10 horas, muy larga. La mayoría conocemos la historia de cómo Dios sacó a Israel de Egipto. La mayoría lo conocemos. Yo conocí esa historia antes que conocer la Biblia. Yo, es más, no pensaba que esa historia estaba en la Biblia, porque desde niño yo conocí el Evangelio, me entregué al Evangelio a los 15 años. Y a los 15 años empecé a voltear las páginas de la Biblia y wow, me encuentro que esa película estaba escrita en la Biblia. No lo sabía. Pero hermanos, el encargo que Dios le da a Moisés era enfrentarse ante la nación más poderosa del mundo de ese momento. Enfrentarse ante el hombre más importante, hablar cara a cara con el emperador de toda la tierra. Y más que hablar era desafiarlo, era enfrentar la autoridad de él, era ridiculizarlo a través de los milagros que Dios iba a hacer. Eso significaba encararlo al faraón, enfrentar al faraón, derribar los argumentos espirituales y físicos que el faraón les estaba poniendo. Era ridiculizarlo, dejarlo en ridículo delante de la gente. Por eso Moisés comienza a colocar obstáculos para aceptar el llamamiento de Dios. Moisés le dice, yo no sé hablar, yo soy tartamudo, yo no tengo la capacidad, yo no sé cómo hacerlo, no tengo esa estirpe, no sé cómo hacerlo. Tal vez, hermanos, hemos juzgado muchas veces a Moisés como el hombre desobediente que no quiere obedecer a un llamamiento. Piense hoy, si esta noche se le apareciera a Dios y le dijera, tienes que ir ante el presidente Petro y decirle ciertas cosas. Tienes que ir, presentarte en el Palacio de Nariño y decirle algunas cosas. Pero esas cosas no serían para bendecirlo a él, sino para decretar juicio sobre él. Porque una cosa es que Dios lo mande a usted a decirle cosas bonitas a otro. Pero esto que Dios estaba enviando a Moisés era a cachetearle el egoísmo, a ridiculizarlo, a decirle, Faraón, tus dioses son piedra, tus dioses son madera, tus dioses son metal, que no hablan, que no hacen nada, que no responden, que no bendicen, que ni bendicen ni maldicen. Dios lo estaba mandando a dejar en ridículo al personaje más poderoso del mundo. Y a veces caemos en el error de tomar la historia de Moisés y decir, pero qué Moisés tan desobediente, tan rebelde, qué Moisés tan indispuesto. Moisés no quiere aceptar
no, hermano, es que el encargo que Dios le estaba dando era un encargo extremadamente relevante, extremadamente fuerte. Si a veces, oiga esto, en nuestro entorno, solo en nuestro entorno, a veces decimos, para llevarle el evangelio al rector del colegio de mi hijo o de mi hija, a veces Dios nos pone en el corazón, dele una palabra al rector. Y solamente aunque es una persona que tiene un escalafón un poquito más alto académicamente, uno lo piensa. O a veces el comerciante del barrio. Dios a veces le coloca en el corazón y le dice, háblele al señor de la proveedora, háblele al gerente del supermercado. Solamente que uno reconoce que tiene de pronto un estatus un poquito más alto, pero uno allá en el corazón dice, Dios me dé la palabra, Dios me ayude. Ahora imagínese, amado hermano, imagínese, hablarle al faraón de Egipto que gobernaba toda la tierra habitada. Moisés dice, Señor, no tengo la capacidad, yo no puedo, mire a otro. Hay otros mejores, hay otros más capacitados, hay otros que tienen mejor expresión, otros que tienen mejor altura, son más grandes, representan, no sé, más autoridad. Pero el Señor le dice, no, Señor, no necesito ni otro con ojos azules, no necesito a alguien que tenga cabello rubio, no necesito a alguien que tenga cara de príncipe, no necesito a un rico, no necesito un abogado, no necesito un médico, no necesito un contador. Lo necesito es a usted, Moisés, usted. A usted es que lo quiero ver allá en la corte de ese Señor, frente a Él, frente a Él. ¿Cómo se sentiría Moisés cuando Dios le dice, no necesito a ninguno, sino a usted? Es usted, vaya usted. Hermano, nosotros los humanos somos extremadamente buenos para tirarle, como dicen por ahí, la pelota a otra persona. Para tirarle la pelota a otra persona, para delegar, para decir, para señalar y para encargar a otros. Pero en este caso Moisés estaba totalmente enmarcado por el propósito de Dios. No, eres tú. Y hay una palabra importante y es que Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Moisés no tenía una flecha, no tenía una lanza, porque Faraón tenía miles y miles de soldados bien armados. Lanzas, flechas, espadas, escudos, dagas, cuchillos, de todo tenía. Y quizás una de las cosas que más le preocupaban a Moisés era saber lo que tenía Faraón a mano, el ejército, la autoridad. Pero sabe, hermano, que Dios le dice a él, mírate las manos que tenía Moisés, una sencilla vara, una vara pastoril, una vara de pastoreo. Era todo lo que Moisés tenía, una sencilla vara de pastoreo. No era ni siquiera un bastón bien torneado y bonito, ni siquiera un bastón pulido, pintado. Yo vi un bastón hace unos años en el departamento del Baupés. Nos internamos selva adentro y llegamos a una comunidad donde nos ofrecieron artesanías. Y entre las artesanías que nos ofrecen los indígenas del Baupés, nos ofrecen unos bastones, unos báculos, unos bastones. Hermano, pero en mi vida jamás he visto unos bastones tan hermosos como es. Dijo un pastor, con un bastón de estos sí le da a uno gusto llegar a la vejez. Sí le da gusto a uno ser viejito con un bastón de estos. Hermano, era una madera color vino tinto, pero era una madera original, no tenía ni pintura ni laca. Nos dijo el indígena, si ustedes quieren, sáquele a una astilla y si alguna ocasión esa madera se abre, se daña, se van a dar cuenta que por dentro es igual del color
por fuera. Es una madera especial. Nos dijo uno de los pastores de allá, dijo, ese árbol es el corazón, ese báculo es el corazón de un árbol muy grueso. Y derriban el árbol por sacar ese corazón. Dijo, y donde está, eso no le entra una sola puntilla. Es extremadamente fino, no le entra una puntilla. Dijo, hemos probado en varias ocasiones y a esos corazones ya así en ese nivel, en ese momento en que está de seco, no le entra una sola puntilla. Y nos lo pasó, dijo, levántenlo. Hermano, era como levantar una varilla sólida, extremadamente pesado. Y en el manilar, el mango donde uno se apoya, tenían varios dibujos, tenían varios motivos, tenían delfines, tenían unos delfines, tenían unas guacamayas, tenían caimanes, hermano, pero algo muy, muy, muy bien elaborado, muy hermoso. Pero lo que Moisés tenía no era un báculo de esos, era una vara rústica del desierto. Era una vara del desierto y la madera del desierto normalmente es toda enroscada, es toda torcida. Eso era una vara totalmente rústica que no llamaba la atención, que no daba la impresión de que fuera una vara mágica. Tal vez usted ha visto las películas donde los magos sacan una varita bien bonita, delgadita, y con esa varita hacen desaparecer y transforman a la gente y a los animales. Pero esa no tenía cara de ser una varita mágica, era un palo, era una vara seca, una rama tal vez nudosa, una vara que le tenía encallada la mano a Moisés. Pero Dios se sirvió de esa vara para demostrarle a Moisés que de lo más pequeño, que de lo más vil, él podía impresionar y dar la victoria para su pueblo Israel. De lo más sencillo, hermano, Dios se ha servido de lo más pequeño, Dios se ha servido de lo más insignificante. ¿Cuánto alabamos el nombre del Señor? Un médico cristiano, un médico que es cristiano hoy día, él relata cómo llegó a los pies del Señor. En medio de su profesión, creció entre la ciencia y las letras. Este médico cristiano dice que el Dios de él era la ciencia, era el estudio, y toda la vida desde niño había estado encerrado en oficinas y leyendo y estudiando, había ido a otros países, se tituló. Finalmente, para él, Dios no era el tema de relevancia, no era el tema de relevancia. Pero luego cayó en una enfermedad, de aquellas enfermedades extrañas, que se mira la patología pero no aparece ningún examen. Siendo el médico, no entendía qué pasaba con el cuerpo de él. De igual manera, en medio de su enfermedad, hacía algunos turnos trabajando en su consultorio, en medio de su enfermedad. De pronto llegó un hombre con un problema insignificante. Se le había entrado una pulga en el oído, se le entró una pulga, y aquel hombre llegó por urgencias desesperado porque aquel animal brincaba y dice que emitía un sonido como un pito allá adentro, y desesperado, toda la noche no había podido dormir. Y entonces se lo llevaron al consultorio de aquel médico. Y aquel médico dijo, hay que hacerle un lavado de oído. Vamos a aplicarle suero, vamos a hacerle un lavado, vamos a darle un momento ahí para que el animal se ahogue allá. Y luego le hacemos la extracción, pero tranquilo, eso no hay problema. Mientras le aplicó el suero y aquel hombre estaba esperando ahí, aquel hombre que tenía el problema de la pulga en el oído, era de esos cristianos inquietos, de aquellos que dicen, tengo que hablar en cuando sea una palabra y no puedo dejar a esa persona sin al menos invitarlo a oír la palabra de Dios. Mientras esperaban el efecto de aquel suero en el oído, aquel hombre le lanzó una palabra, doctor, ¿ha escuchado usted hablar de un personaje llamado Jesús de Nazaret? El médico dijo,
en muy pocas ocasiones porque no he tenido tiempo para historias. Le dijo, bueno, puede que para usted sea una historia, pero para mí es una vivencia real. Doctor, yo me encontraba desahuciado de la ciencia médica. Doctor, yo tuve muchos problemas. Doctor, quise quitarme la vida en varias ocasiones. Y empezó a contarle la historia. De pronto aquel doctor dijo, ¿sabe, amigo? Estoy pasando por algo como eso que usted me está contando. ¿Y cómo salió de ahí? Y entonces aquel hombre en esos pocos minutos le relató y le dijo, alguien me invitó a una iglesia. Alguien me dijo, vaya y escuche la palabra. No le aseguro que su problema se vaya a sanear el 100%, pero al menos oír la palabra le va a dar descanso a su alma y le va a dar fuerza para resistir la prueba. Aquel médico dijo, no creo en eso. Y aquel hombre le dijo, es problema suyo si no creo o no. Le estoy contando, pero de usted es la medicina. Si yo no hubiese creído, le dijo aquel hermano, si yo no hubiese creído que usted me iba a sacar la pulga, pues seguiría sufriendo con la pulga ahí en el oído. Pero como yo le creí que usted me iba a sacar esa pulga, por eso estoy acá. Porque creí que usted me iba a hacer el procedimiento. Usted puede seguir con la pulga de su problema, pero ya sabe cuál es el procedimiento. Busque de Dios. El médico le dijo, bueno, y entonces si Dios es tan poderoso, ¿por qué no le sacó la pulga? Dios, porque si Él me saca la pulga, no le habla a usted de Dios. Testifica el médico que es cristiano hoy, una pulga en el oído de alguien me trajo a Cristo. Mire, amado hermano, las cosas que Dios puede usar, Dios siempre se ha servido de cosas insignificantes. Por eso nos habla de una viuda que dio una ofrenda de 2 monedas. Una ofrenda de 2 monedas. Tal vez hay gente que dice, a mí me da pena aplicar en un sobre para diezmos 500 pesos. A mí me da pena diezmar de 200 pesos. Pero hay niños del colegio que son fieles en sus diezmos que han echado 100 pesos. Hermano, y esas son cosas pequeñas que Dios honra, que Dios bendice. La viuda dio 2 monedas y Jesús dijo, esta mujer dio más que todos los ricos. ¿Saben que en el tiempo de Jesús tenían una urna metálica donde depositaban las ofrendas cuando era dinero? Era una urna metálica alargada alta, de manera que cuando usted depositaba, plum, sonaba en el fondo. Sonaba, pum. Y se escuchaban, pasaban todos a echar, pum, pum. Cuando pasó la viuda, plin, plin, 2 moneditas. No hubo mucho ruido en la tierra, pero sí hubo un ruido grande en el cielo. Hubo un ruido grande allá en el cielo. Jesús dijo, de cierto digo que esta mujer echó más que todos. Todos echaban de lo que sobraba, pero ella echó lo que tenía para comer hoy. Hermanos, Jesús claramente dijo, la mujer echó lo que tenía para comer hoy. Pero yo les aseguro que esa noche no se acostó sin cenar. Les aseguro que no se acostó sin cenar esa mujer. Otro que dio todo lo que tenía y era algo muy pequeño. Capítulo 6 de San Juan dice de un niño, de un muchacho, de un adolescente, un adolescente que dio todo lo que tenía, la lonchera que él llevaba. 5 panes y 2 pececillos. 5 panes y 2 pececillos. Los discípulos tenían un fondo monetario y no lo quisieron dar. No quisieron dar lo que tenían en el fondo. Pero un joven dijo, Señor, yo tengo 5 panes y 2 pescaditos. Pececillos, dice pececillo, no dice que peces ni pescados. Pececillos, pececillos. Yo les he contado, hermano, que cuando era niño, yo era fanático a ir a una quebradita que pasaba por la finca. ¿Y sabe qué era la atarraya que yo usaba para pescar? El colador de la cocina. El colador. ¿Cómo serían de grandes esos pescados? Que los sacaba con el colador.
y hacíamos fiesta cuando capturábamos esos pescaditos. Aquí está mi hermana que es testigo. Hacíamos y los fritábamos y cogíamos y repartíamos un pescadito así para todos. Yo me imagino, cuando yo leo esa historia de San Juan, yo me traslado a los pescaditos que yo sacaba con el colador, porque era un niño el que estaba ofreciendo eso. Un muchacho, dice, era un adolescente. Ahora yo quiero decirles, hermanos, los varones que están aquí me van a entender lo que yo les voy a decir. Bueno, y las mamás también, las que son madres. Saben que los varones tenemos una etapa que es una etapa muy glotona. Muy glotona, ¿sí? Bueno, algunos se quedaron con esa etapa, se volvieron viejos en esa etapa. Pero los varones, hermanos, los varones tenemos una etapa de adolescencia donde toda la comida que van dejando en la mesa, venga para acá, venga para acá, venga para acá, venga para acá. Es una etapa más o menos como entre unos 12, por ahí hasta los 16 años, 15 años. ¿Sí? Y cuando uno está en el campo, uno va por esas fincas y uno se mete y come guayabas, parte cañas y todo lo que uno va viendo se lo va comiendo, se lo va comiendo. Sí. Una piraña, uno se vuelve una piraña. Se vuelve así una piraña, hermano. Yo era una piraña. Yo era extremadamente flaco. Yo era muy flaco, muy flaco, muy flaco. La única ocasión que yo llevé traje de deporte, una pantaloneta y un buzo para yo hacer educación física en la escuela. La única vez que yo llevé, la profesora se sentó a reírse. Dijo: Fernandito, sus piernas parece que fueran brazos, sus brazos parece que fueran dedos y sus dedos parece que fueran cabellos. Imagínense esa comparación. Sus piernas parecen bracitos, sus brazos parecen deditos y sus deditos cabellitos. Era muy flaco. Pero en esa etapa glotona yo me comía toda una lata de sardina con unos panes que hacían, no sé si acá en la ciudad, pero en el campo vendían unos panes de 200 pesos que eran en forma de caimán. ¿Sí lo llegaron a conocer algunos? Valían 200 pesos, pero eran como los panes de 5.000 de aquí, o tal vez hasta más grandes. Oiga esto, yo en esa etapa glotona me comía una lata de sardina completa solito, un pan de esos solito, o sea, la sardina con el pan y una Coca-Cola 1,5 litros. No sabía de dónde me cabía eso, hermano, no sabía. Y este muchacho del capítulo 6 de Juan, dice la Biblia que él entregó la lonchera. Entregar la lonchera era entregarlo todo. Entregó lo que él llevaba para mecatear de camino. Y es ahí donde la Biblia dice, hermano, que el milagro maravilloso ocurrió, porque de esos panes y de esos pececillos comieron 5.000 personas. 5.000 personas, algo increíble, y comieron hasta que les sobró y quedaron 12 canastadas de pedazos de pan y de pescado. Tenía en la mano algo poquito, pero eso poquito se multiplicó para 5.000. Se encontró Eliseo con una mujer que tenía una deuda y el acreedor le estaba amenazando con llevarse 2 hijos, con esclavizarle 2 hijos para pagar la deuda. Y llegó Eliseo y la mujer le contó esa problemática, pero Eliseo le preguntó como Dios le preguntó a Moisés: mujer, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa, mujer? Ella dijo: lo único que tengo es una olla con un poquito de aceite. Ve y busca vasijas prestadas y cuando traiga las vasijas, pásame el aceite. Y dice la Biblia que empezaron a vaciar ese aceite entre las tinajas y dice que nunca escaseó ese aceite. Fluía y llenaron todas aquellas vasijas y luego le dijo: vaya y venda ese aceite y pague la deuda. Tal vez usted se esté quejando de lo poco que tiene, pero con eso poco Dios puede hacer algo muy maravilloso, muy especial.
La victoria más grande que Dios le dio a Sansón no se la dio estando en un fortín, no se lo dio estando con armadura, se la dio con una quijada de asno que estaba fresca, estaba olorosa, estaba todavía tenía buen sabor. Gloria al Señor, gracias, gracias. Era una quijada que estaba muy fresca, todavía botaba sustancia, hermanos. Dice la Biblia que tomó esa quijada y con esa quijada mató a 1000 filisteos. Una victoria con la quijada de un asno. Imagínese, hermano, las cosas que pueden pasar con algo tan pequeño. No tenía un arma afilada, no tenía lo que todo ese ejército venía contra él tenía. No tenía un caballo, no tenía una espada, no tenía un escudo, pero sin embargo Dios le dijo: mire para el suelo, mi hijo, mire para el suelo. O tal vez cuando esa gente venía gritando, porque la Biblia dice que cuando lo vieron salieron gritando y corriendo a atraparlo. Yo me imagino esa escena, cuando lo vieron se vienen todos gritando y contentos, está nuestro enemigo. Dice que él mirando el suelo, tal vez, hermano, mirando, porque así le pasa a uno. Ojalá que se venga de pronto un perro bien bravo y usted lo primero que hace es mirar para el piso. Miró para el piso y encuentra una calavera ahí, hermano, de un asno. Encuentra ahí ese asno. Tal vez, hermano, los planes de Dios son tan perfectos que permitió que un asno se muriera precisamente ahí junto al camino. Junto al camino. Usted no sabe que lo que le está pasando usted puede beneficiar a otra persona. ¿Cierto? Yo les he contado muchas veces a ustedes de las oraciones, cuando hacemos las oraciones. Usted no entiende cuando se le muere el familiar, usted no lo entiende. Usted no entiende que 3 o 4 cuadras más abajo del hospital hay un creyente que es el dueño de la funeraria y le está diciendo: Señor, bendice mi negocio. Y precisamente se muere el familiar. Es la oración contestada de uno de los dos. Dios decide a quién contestarle: o al hermano que está pidiendo por el familiar en el hospital, o al hermano que tiene la funeraria. A cualquiera de los dos Dios responde, hermanos. ¿Cierto? ¿Qué tal que Dios se pusiera a responder todos los caprichos de nosotros? Por ejemplo, muchos campesinos están diciendo: Señor, que llueva, Señor, esa lluvia de esa agua que contiene esas nubes, mándala, permite que se desgrane hoy. Pero la iglesia del Movimiento Misionero de Limonar está diciendo: Señor, que haga harto solo hoy. Mientras unos están pidiendo que sí, el otro que no. ¿Qué tal que Dios se pusiera a llevarnos todos nuestros caprichos? Dios tiene que tomar su bendita y soberana decisión. Aquel granjero, aquel campesino perdió el asno de camino porque estaba en la calavera esa botada junto al camino. ¿Cuánto diría: Dios mío, y era el único asno, el único burrito que tenía, y por qué se murió ahí? Pero mire que fue más importante el asno que el dueño, porque ahí no se habla del dueño del asno, pero se habla del asno muerto. Sirvió más muerto que vivo. Tremendo, hermano. ¿Sabía que aquí en la sociedad hay gente que vale más muerta que viva? ¿Sí? Ese asno valió más muerto que vivo. ¿Cuántos se quejarían de que el asno se murió y qué le pasaría al asno? ¿Qué enfermedad tendría? Pero el Señor le dijo al asno: hasta aquí vas a quedar ahí. Ahí quedó el asno. Y con esa quijada fresca aún, Dios dio una tremenda y poderosa victoria. ¿Qué tiene en su mano? Mire los talentos que hay en usted. Mire las capacidades dialécticas. Tal vez usted no tenga mucha capacidad intelectual,
no tenga mucho estudio, pero tenga una gran capacidad dialéctica, o sea, sabe hablar y sabe interactuar con otros. Aproveche esa habilidad. Tal vez usted diga, hermano, mi don, mi talento es sazonar comida y me queda muy rico. Listo, aproveche esa habilidad, póngala al servicio de Dios. De vez en cuando se hagan ollas comunitarias, diga, hermano, pastor, yo me hago cargo de sazonar la sopa que vamos a repartir hoy en el sector. Gloria a Cristo Jesús, a su nombre. En los campos hay gente que tiene la virtud de llevar siempre las hojas de los tamales. Ese era mi talento cuando yo era soltero. En el área rural, yo cada 8 días, yo aportaba las hojas de los tamales. Ese era mi ministerio, un ministerio tamalero. Llevar las hojas de los tamales. Hermanos, si cada uno de nosotros ponemos al servicio lo poco que Dios nos ha dado, Dios va a hacer algo maravilloso con la iglesia. El problema es nosotros ser higuera estéril. Higuera estéril. Jesucristo vino a una higuera y dice la Biblia que era el tiempo de la cosecha, era el tiempo de la cosecha de higos. Y Jesucristo se alegró porque llevaba mucha hambre. Y cuando se pone a esculcar entre las ramas, vaya sorpresa, una higuera estéril. ¿Qué hizo el Señor con la higuera? La maldijo. Y dice la Escritura que cuando volvieron a pasar en la tarde, estaba extremadamente seco ese árbol. Seco. Dice que los discípulos se estremecieron. Porque jamás habían visto eso, que en la mañana alguien hablara contra un árbol y a la tarde ya estuviera totalmente seco. La maldición. Hermanos, si nosotros no servimos, nos vamos secando. Así como una extremidad, una mano que no se movilice, se seca. Una pierna. Yo le conocí a un amigo, un vecino y amigo de crianza. Tuvo problemas de dermatológico que se llama leishmaniasis. A él le dio leishmaniasis, un poco más arriba del talón. Una persona totalmente normal como usted y yo, pero le da leishmaniasis un poco más arriba del talón. Y entonces me avisan, voy a visitar a ese amigo, y ese amigo tenía ese pie amarrado de una cuerda del techo, el pie así en lo alto amarrado. Porque cuando él bajaba con la cuerda del pie, aquella enfermedad ya le había carcomido vasos sanguíneos y él bajaba la pierna y de inmediato salía la pluma de sangre. Sin mentirles, hermano, se le miraba la claridad, la luz de un lado a otro. Y esa pierna, yo quedaba asombrado porque la pierna de él, una persona normal, llevaba ya casi 2 meses que no funcionaba la pierna estaba seca, y él es una persona alta acuerpada. La pierna, en solo 2 meses esa pierna estaba seca. Yo quedé asombrado, dice, Dios mío, ¿será que este hombre volverá a caminar porque tenía esa pierna seca? Pues le hicieron tratamientos y después de terapias la pierna volvió a recuperar masa muscular, volvió otra vez, hablándolo así castizamente, engordarse. Hermano, así nos pasa la vida espiritual. Dejamos de utilizar muchos talentos, muchos dones, muchas cosas que son virtudes y nos vamos secando. Por tanto, hoy vamos a decirle, Señor, usa lo que yo tengo, lo que tú me has dado. Colóquese de pie, hermano. Levante sus manos y vamos a decirle, Señor, ayúdame a identificar qué me has dado, para qué me has llamado, para qué me has traído a esta obra, para qué me has traído a la iglesia. Para algo te llamó Dios. No estás por casualidad en esta tierra. Oye, amigo, tú no eres el producto de un descuido en la unión conyugal de tu papá y tu mamá. Usted no es el producto del error genético. Tal vez papá y mamá dicen, no lo esperábamos a usted.
Tal vez papá y mamá hayan dicho, nos falló el método de planificación familiar.